gracias por la presentación y muchas gracias al Instituto Interamericano para la Democracia por la invitación a este foro que toca uno de los temas, a nuestro juicio, más importantes para América Latina y para su democracia en las últimas décadas. Voy a partir con una breve referencia de contexto, porque me parece muy importante compartirlo con quienes no son chilenos y ven esto un poco más a la distancia. ¿Cómo llega Chile a esta situación? El desarrollo social y económico de nuestro país, que efectivamente fue excepcional en el mundo en los últimos 40 años y nos permitió pasar del país más pobre de Latinoamérica a uno de los países más ricos, es un progreso que no fue sentido como propio por muchos chilenos. A partir del 2010, justamente cuando la centroderecha llega por primera vez al gobierno con el presidente Sebastián Piñera y la centroizquierda pasa a la oposición, empieza un camino de polarización, el aumento de las expectativas, las demandas y las movilizaciones sociales. Y se instala desde entonces un clima de frustración en el país, a pesar del progreso y del crecimiento económico. Luego, y esta es una autocrítica que me parece que no hemos hecho con la suficiente profundidad todavía, la centroderecha no comprendió que el modelo de desarrollo no se explica por sí mismo y que requiere de una narrativa y de algunos cambios. Y requiere también de una constante defensa no solo ante sus adversarios, sino también ante sus partidarios, porque nada le puede hacer peor, más daño a una economía liberal de mercado y a las libertades en general en democracia que la corrupción, las prácticas anticompetitivas y en general los abusos. La crisis en Chile alcanzó su máxima expresión durante el estallido social del 18 de octubre del 2019. Nicolás Monker y yo formábamos parte del gabinete del presidente Sebastián Piñera, nos tocó vivir esa crisis ahí desde La Moneda y viendo las calles cómo se incendiaban con una violencia inédita en nuestra historia. En ese clima y en ese estado de polarización fue la izquierda radical y la izquierda que nunca había gobernado y nunca había estado dentro de la institucionalidad la que se apoderó de la explicación de la crisis. Y vino entonces en pleno estallido el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución como un camino institucional para superar una crisis, ¿verdad?, que había alcanzado niveles históricos. La centroderecha formó parte de ese acuerdo. La izquierda radical se marginó de ese acuerdo, con excepción del presidente Gabriel Boric, que en ese entonces era militante o dirigente de un partido pequeño del Frente Amplio, pero fue el único representante de ese sector de la izquierda radical que firmó el acuerdo. El resultado del plebiscito en octubre del 2020 fue de una abrumadora mayoría por el apruebo nueva constitución, casi un 80% de los electores se manifestaron por un cambio constitucional. Desde su instalación, la Convención Constitucional, en julio del año pasado, del año 2021, con una mayoría dominante de izquierda, dio todas las señales, tanto en la forma como en el fondo, de pretender no una constitución como la que se le había prometido a los chilenos en la campaña para elegir esa convención, para fortalecer la democracia, para asegurar la igualdad y poner fin a los abusos, y para un progreso social y económico inclusivo y que mirara un futuro en pleno desarrollo. El texto propuesto por la convención y respecto al cual nos vamos a expresar las chilenas y los chilenos el próximo 4 de septiembre implica, de hecho, como lo han dicho quienes me han precedido, un retroceso en libertades, en democracia, en progreso y también un retroceso en igualdad ante la ley. Solo algunos de los elementos, 2 o 3 elementos que son los que han causado mayor preocupación, aun cuando todo el texto define una constitución negligente para el país y de retroceso. Se define a Chile como un Estado plurinacional, o sea, Chile deja de ser una nación unitaria y pasa a ser un Estado con al menos 11 naciones, eso es algo que está totalmente fuera de nuestra tradición republicana. Fin del Poder Judicial tal como lo conocemos, de hecho, deja de llamarse Poder Judicial y pasa a llamarse Servicio de Justicia, o sea, un servicio más de los servicios que administra normalmente un gobierno. Y además se crean 2 sistemas de justicia, uno que ejercen los tribunales de justicia y otro que ejercen las autoridades de los pueblos indígenas. Y creo que uno de los elementos que ha causado más preocupación en un sector importante del electorado y sobre todo en la clase media, un debilitamiento de la propiedad privada, con una norma que termina con el dominio para las familias que acceden a una vivienda social. Hoy día la vivienda social es de propiedad y es heredable, y lo reemplaza simplemente por el goce o tenencia. Y otra norma que reconoce el derecho a propiedad, pero que a continuación establece reglas de expropiación que la debilitan ostensiblemente.
Aun cuando falta un mes y medio para el plebiscito, todas las encuestas ponen el rechazo varios puntos a distancia del apruebo. Encuestas que, entre paréntesis, creo que es importante tenerlo presente, fueron muy aceptadas con los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado. O sea, encuestas, ¿verdad?, que tienen altos estándares para realizar sus estudios. La última encuesta que conocimos pone a 15 puntos el rechazo por encima del apruebo. Se ha formado una mayoría social muy por encima de los sectores políticos en contra de un texto que los chilenos reciben mal, que está redactado por una convención que además alcanzó altos niveles de desconfianza hasta su disolución el 4 de julio pasado, y contra todo lo imaginado hace un año. Un sector de la centroizquierda ha cruzado la frontera histórica en Chile que divide a la derecha y a la izquierda. Y varias de sus destacadas figuras recientemente se han expresado formalmente por el rechazo. E incluso el presidente Lagos, aun cuando no ha señalado cómo va a votar, hace 2 semanas planteó a través de una carta sus reparos de fondo y dio a entender que en cualquier caso lo que se propone sería una constitución deficiente para Chile. Creo que es muy importante como una experiencia para el resto de Latinoamérica. Ha surgido sobre todo una sociedad civil transversal en términos políticos que se ha tomado la campaña. Es cierto lo que dice Ricardo Israel, que pareciera la campaña del rechazo una campaña sin cabeza, pero al mismo tiempo puede ser una de sus mejores virtudes. Amarillos por Chile es la más representativa de esas organizaciones de la sociedad civil y reúne intelectuales, dirigentes sociales, académicos, políticos, muchos de ellos con tradición de izquierda, y a muchísimas organizaciones de base que están recorriendo el país y que le han enviado un mensaje muy potente a la ciudadanía. ¿Qué hemos planteado nosotros como centro derecha a través de Chile Vamos, que es la coalición, ¿verdad?, en la que estamos convocados los partidos políticos, la UDI, Renovación Nacional y Evópolis? Hemos planteado un rechazo para darnos como país una nueva oportunidad, entendiendo el mandato que nos dieron los chilenos en octubre del 2020 por un cambio constitucional, por una constitución nacida en democracia y que también simbolice un cambio, un paso de etapa, una etapa que ya terminó en el país, y plantearle cara a una etapa diferente, con otros estándares. Nos hemos comprometido también, hemos planteado también compromisos por una nueva constitución de acuerdo a los principios de una democracia moderna y para responder a las legítimas expectativas de los chilenos por mejores condiciones de vida e igualdad, porque esas expectativas y esa frustración es real, no es inventada. Existe efectivamente una frustración en un sector importante de la ciudadanía, especialmente de la clase media, que fue parte de una movilidad social interesante en los últimos 30, 40 años, pero que siente inseguridades cuando enfrenta momentos difíciles en su vida, y eso es también lo que ha alimentado este relato de una izquierda radical que se opone al capitalismo, que se opone a la democracia incluso representativa, ¿verdad?, y que ha alimentado esta frustración y la ha convertido en un vehículo para instalar un proyecto político que está nítidamente representado en el texto de la Constitución. El texto de la Convención no es para una constitución para un país en donde podamos convivir la izquierda, la derecha y la inmensa mayoría de los chilenos que no adscriben a ninguno de esos dos sectores políticos. Es una constitución para un Isabel, te queda proyecto un minuto. político de izquierda. Y finalmente, lo que hemos planteado como centro de derecha y como desde Chile Vamos, un camino post plebiscito que surja del diálogo, sin exclusión y con apego a la democracia y a nuestras instituciones. Muchas gracias.